Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar en este webinar de planificación de parada de planta con MC Project. Eh, Gracias a Ingenium por darme la oportunidad nuevamente de hacer este webinar. Y bueno, esperando que todo vaya bien con ustedes. Bien, ¿por qué empezamos a hacer el webinar? Perdón, ¿por qué empezamos a considerar las paradas de planta desde el punto de vista un poco más específico, especializado en temas de actividades de mayor importancia dentro de la compañía? Bien, hace un tiempo normalmente lo hacíamos, pues, considerábamos el trabajo de parada de planta, si bien es cierto, con alta envergadura, pero no le damos la importancia al caso porque era una necesidad de mantenimiento para hacer los trabajos. Hace más o menos 10 años empezamos a considerar el tema de mantenimiento un poco más, un poco más con delicadeza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a identificar que este equipo, este trabajo que estabas haciendo era de gran dimensión, generaba muchos recursos, generaba mucha, mucha inversión de dinero. Dejábamos de producir y en función de eso empezó a tomar la importancia del caso y empezamos a mirarlo de otra manera, ¿no? Empezamos a mirarlo un poco más con la criticidad y la prioridad del caso, con la finalidad de priorizar el, esta actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que empezamos a hacer nosotros y empezamos a revisar era que necesitamos ver y considerar más en este caso el tema de las paradas de planta. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a revisar y decir, no, oye, ¿qué es una parada de planta? ¿Cuáles son las características que tenemos nosotros como parada de planta? Y empezamos a revisar que teníamos muchos temas de riesgos, muchos temas de lista de trabajos, muchos temas de costos, de supervisión, de fallas, ¿no? De contratos, tanto de servicio como de reparaciones, de mano de obra, mucha participación de personas. Entonces, no era, no era algo muy particular, así que lo empezamos a tomar como un tema muy delicado. ¿Cuáles son las características de la parada de planta? Las características de una parada de planta tienen un gran volumen de recursos, de materiales humanos movilizados en cortos periodos de tiempo. Tienen un gran desembolso de recursos financieros, como comentamos hace un minuto, en periodos de pérdida de producción. Tienen un fuerte impacto en las cuestiones relacionadas también con los ingresos, flujo de caja y la capacidad de producción. Hay actividades de gran riesgo, peligrosos, presionados fuertemente en términos de tiempo y de seguridad. Otra de las características de la parada de planta es que hay algunas actividades que pueden tener un alto grado de complejidad, desconocimiento e incertidumbre, y que es necesaria la plena participación en diversos ámbitos de la empresa, del proceso, con un gran número de interfaces. Teniendo en cuenta los principales tipos de mantenimiento, sí constituye la más cara, estresante y compleja forma de desarrollar este tipo de actividad industrial. O sea, no estamos hablando de algo pequeño, no, estamos hablando de algo que nos está generando un gran impacto visto desde el negocio. Entonces, para esto,
nosotros hemos empezado a revisar algunas referencias de los últimos años de las grandes paradas de planta, ¿no? En diferentes industrias. Y podemos obtener que la mayoría de paradas de planta se vieron afectadas por la escasez de personal cualificado. ¿Qué quiere decir? Que hay las paradas de planta normalmente son, son marcadas con un ritmo por una actividad principal, ¿no? Y después las demás actividades se cuelgan de esa actividad principal, ¿no? Por ejemplo, en minería era el cambio de los liners de los molinos. En fundición de metales o refinería de metales es el cambio de los ladrillos refractarios de los hornos, de los altos hornos, de los tostadores, de los calderos acotubulares. ¿Sí? Entonces, de ahí se colgaban todas las demás actividades. Pero encontrar gente específicamente para esos trabajos era poco probable. ¿Ok? Era poco probable. Entonces, nosotros teníamos que la mayoría de las paradas no tenían el personal especializado. Sí, entonces teníamos que empezar a buscarlo. Inclusive nosotros para hacer cambio de revestimiento de los molinos, teníamos que buscar o mezclar gente entre Perú y Chile, ¿no? Ahora, este problema de la escasez de personal especializado no solamente es en Perú, también sucede en Chile, también sucede en Brasil. Y es por eso que una de las estrategias que se ha hecho es reducir los tiempos de entrega de las visas de trabajo, ¿ok? Porque normalmente estos equipos estas visas de trabajo se entregan para poder hacer esos trabajos con gente extranjera. Tú legalmente no puedes trabajar sin una visa de trabajo y es lo que más demoraba. Otra referencia es que 3 de cada 4 paradas, las planificaciones fueron abandonadas en la primera semana. La mayor parte del personal informó el estrés y los conflictos de organización como sus mayores preocupaciones personales. También tenemos que el 90% de las recomendaciones del informe final nunca se aplican, ¿sí? Para empezar, pocas veces se hace un informe final o se hace un análisis de la parada de planta. 8 de cada 10 experimentados, los excesos de costos, 8 de cada 10 experimentaron exceso de costos de 10 al 40%. La mitad de las paradas ha sufrido desviaciones de calendario y casi 9 de cada 10 informaron crecimiento de trabajo entre el 10 al 50% de la lista de servicios. O sea, lo que teníamos se incrementa entre el 10 al 50% o se modifica. Porque aparte de incrementarse, o sea, de agregar actividades, también a veces retiramos, ¿no? Y eso también afecta en la programación. ¿Cómo podemos extraer un modelo de excelencia de una parada de planta? Nosotros empezamos a ver necesario que las empresas reconocían la fuerte relación entre los resultados de las actividades de parada de planta y el rendimiento de sus negocios. Entonces tenemos el resultado de la parada de planta, que era el cumplimiento de plazo, la distancia entre paradas, el cumplimiento del presupuesto, eficiencia en la ejecución, seguridad industrial y cuestiones ambientales. Y veíamos un impacto en el negocio, ¿no? O en el rendimiento del negocio. Por ejemplo, si una parada de planta generaba beneficios a la empresa, podríamos incrementar este nivel de producción o para el nivel de producción, incrementábamos la confiabilidad de las operaciones. Había una cierta integridad de los equipos, imagen de la empresa, la seguridad y la salud. ¿Okay? Y esto nos generaba a nosotros ciertas ya particularidades para poder enfocarnos, ¿no? Desde lo que es lo que queremos de una parada de planta versus qué es lo que queremos sobre el rendimiento del negocio. Las paradas no deben ser dirigidas como un simple evento de mantenimiento, sino como un enfoque importante de los planes estratégicos y financieros de la empresa. Como les vuelvo a repetir, empezamos a considerar, después de los gastos, después de ver el grado de seguridad, todo eso como algo muy, muy relevante para el negocio. En segundo lugar,
para extraer un modelo de excelencia tenemos que entender las relaciones claves y los elementos críticos de las paradas de planta. Tenemos que identificar e integrar todas las actividades desarrolladas que no son procesos de gestión y planificación de paradas de planta en un modelo racional, ¿no? Para que puedan ser vistas desde ese punto de vista. ¿Cómo impacta el negocio en la parada de planta? Las empresas que promueven las mejores prácticas entienden el negocio de paradas en dos niveles. Primero, el nivel estratégico, donde el foco es en la mejora continua del negocio. Y segundo es el nivel operacional, donde el foco es en la preparación, planificación y la ejecución del evento. Un entendimiento de los dos niveles y la relación entre ellos es la base para el éxito del proceso. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esos dos puntos de vista, ¿sí? El nivel estratégico y el nivel operacional. El nivel estratégico me va a permitir a mí tener foco en la mejora continua del negocio, ¿ok? O sea que esa parada no significa un gasto, sino significa una inversión para disminuir de repente riesgo de otras paradas intempestivas más adelante. Y el segundo nivel operacional, tenemos que tener foco en la preparación, en la planificación y la ejecución del evento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en la ejecución netamente, no solamente eso. La parada de planta no es solamente la ejecución, y eso lo tenemos que tener claro. La parada de planta empieza desde el momento en que identificas que va a haber una parada de planta aproximadamente de tantos días, aproximadamente con tanta inversión, aproximadamente con tantos recursos. Y para hacer esa parada de planta necesitas un proceso de planeamiento, un proceso de ejecución y necesitas un proceso de cierre de la parada de planta. Ojo, la parada de planta no solamente es la ejecución y no solamente se debe de medir la ejecución, se debe medir los tres procesos: planificación, ejecución y cierre. ¿Ok? Oye, Pablo, ¿y cómo vamos a medir el tema de, de la planificación? O sea, yo todas las actividades que voy a hacer en la planificación tengo que empezar a revisarlas y hacerle seguimiento también. O sea, no solamente es un tema de ejecución. En la planificación yo tengo que ver, ¿no? Oye, si voy a contratar gente, ¿cuándo necesito hacer el dimensionamiento? ¿Cuándo necesito tener la lista de actividades? ¿Cuándo necesito hacer el dimensionamiento? ¿Cuándo necesito la cantidad de gente? ¿Cuándo necesito la clasificación de la gente? ¿Cuándo la voy a contratar? ¿Cuándo la voy a hacer evaluación de examen médico, de seguridad? ¿Y cuándo la necesito que en planta? Igual los repuestos, ¿no? Entonces, todo eso también se tiene que controlar. Todo eso también se tiene que medir. ¿Sí? Es por eso que hay que ver esos dos puntos de vista, el nivel estratégico y el nivel operacional. Un entendimiento de los dos niveles y la relación entre ellos es la base para el éxito del proceso de parada de planta. Desde el punto de vista estratégico, vamos a ver algunos aspectos que deben ser considerados desde el punto de vista estratégico. Uno es que el principal debe ser tratado como el principal objetivo, es eliminar la necesidad, minimizar su impacto y aumentar el ciclo de las paradas de planta. O sea, si bien es cierto, nosotros hemos estado considerando cíclicamente una parada de planta, por ejemplo, cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, hacer una parada de planta. Entonces, sin embargo, eso también tenemos que considerarlo, que ese impacto que nos genera un impacto y para eso necesitamos ampliar ese ciclo. O sea, si bien es cierto lo hacíamos cada 6 meses, pero hay que buscar la manera de que eso ya no sea cada 6 meses, de repente cada 7, cada 8 meses. Por ejemplo, lo que les decía, nosotros hacíamos los cambios de revestimientos y así a rajatabla empezábamos a
a decir, oye, cada 6 meses hay que hacerlo, pero después empezó a salir el escaneo de los liners, de los revestimientos, entonces paramos cada mes para ver cómo estaba ese desgaste y hemos cambiado esas frecuencias, o sea, ya no es cada 6 meses, sino es de acuerdo a la condición del equipo. Puede ser antes, puede ser después, depende del mineral que estamos tratando, depende del material que estamos tratando. De la misma manera para los sordos, ¿no? Ahora hacemos termografía, medimos la temperatura y podemos identificar el desgaste de los ladrillos refractarios que nos permiten a nosotros ver cuál es la condición del horno y si es necesario ya parar o no es necesario parar. Lo otro es que tenemos que hacer foco en los negocios, ¿no? Alinear los eventos con las estrategias de la empresa en términos de ventas, o sea, cuánto vamos a dejar de ganar, cuánto vamos a dejar de vender, ¿ok? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el negocio? Entonces, yo, como les dije hace un momento, yo tengo que ver en función de cuánto estoy invirtiendo versus cuánto dejaría de ganar para disminuir el riesgo. O sea, tengo que ver 3 factores: costo, riesgo y beneficio. Costo, riesgo y beneficio. Y para esto tenemos cuestiones financieras, ¿no? Impacto sobre los negocios, financiación del invento y enfoque en los gastos. También rendimiento actual, nivel de producción, la calidad de los productos y nivel de fiabilidad de la planta. También tenemos que ver el tema de inversión, en donde vamos a ver el volumen de proyectos, la justificación del proyecto y la interfaz con el evento. También tenemos una lista de servicios, se centró en la necesidad de complejidad técnica y el volumen de trabajo, ¿sí? Complejidad técnica y el volumen de trabajo. Algunas veces necesitamos nosotros que necesitamos que este trabajo sea visto por algún especialista, ¿sí? Y hay algunas, como les dije, hay algunas paradas que necesitamos ver que necesitamos que ese especialista tengan cierta información para nosotros, ¿no? Eh, Tenemos que traerlos de Alemania, tenemos que traerlos de otros países, todo eso, porque hay algunos equipos que son específicos y tenemos que revisarlos también en esa parada de planta. A eso le llamamos complejidad técnica. E inclusive hay algunos trabajos que se hacen con gente calificada, para ese trabajo que se hace, ¿no? Por ejemplo, el cambio de los revestimientos no solamente lo hacíamos, no hay personal así calificado dentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos nosotros? Buscábamos, buscábamos gente de Chile, gente de Perú, como les decía, mezclamos la gente. Entonces, esa complejidad técnica también hay que valorarla, ¿ok? Por eso es que es importante ver el nivel estratégico para el negocio. Tenemos las dimensiones operacionales, ¿no? del, del evento. Un evento costoso que requiere fondos de los beneficios de las empresas. Un evento de complejo que involucra a personas, sistemas y funciones. Eh, un evento de ingeniería que requiere planificación y preparación. Un evento potencialmente peligroso que requiere de seguridad muy, muy gestionada, ¿no? Hay actividades que hemos puesto nosotros
con mucha secuencia de otras actividades. Y estas actividades a veces son en paralelo, a veces son en serio, que tenemos que identificarlas, saber si genera un riesgo o no de accidentabilidad ante, ante un accidente. ¿Ok? Es por eso que hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo bien. Un evento también centrado en la confiabilidad desarrollado para proteger la integridad de las plantas. ¿Sí? Y un evento centrado en la fiabilidad desarrollado para proteger la integridad de plantas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la fiabilidad? Porque todos los trabajos que hacemos ahorita, todos los trabajos que hacemos ahorita deberían de generarnos o de disminuir el riesgo de una parada de planta. ¿Correcto? O sea, el riesgo de una parada intempestiva. Si yo paro ahora, no debería parar hasta dentro de 6 meses, aproximadamente 8 meses, de acuerdo a la frecuencia que hemos estimado. Entonces, por eso es que una vez que hacemos nosotros la parada de planta, deberíamos medir esos tiempos entre paradas de planta. Una vez escuché decir a un gerente de confiabilidad, decir, oye, si en una empresa, en una empresa, perdón, existe el área de planeamiento y de un periodo a otro no han incrementado o no han disminuido los tiempos de parada, no tiene sentido que esté el área de planeamiento ahí. Si en una empresa hay un área de confiabilidad y de un periodo a otro no han incrementado los tiempos de vida útil de los componentes o de los equipos, no tiene sentido que esté esa área de confiabilidad ahí. Entonces nos relacionan, ¿no? Que tenemos todo lo que hagamos nosotros tenemos que darle perspectiva operativa, pero relacionada al negocio. ¿Qué es lo que le interesa al negocio? Y esto lo recalcamos, ¿por qué? Porque eh, normalmente nosotros hacíamos las paradas de planta simplemente por el hecho de que mantenimiento tenía la necesidad de hacer la parada de planta. ¿Ok? Simplemente por el hecho de la necesidad de hacer la parada de planta. Entonces, paraba el negocio, paraba las operaciones, todo ese mantenimiento entraba ahí tranquilo, sin ninguna presión, ¿no? Porque era necesario hacerlo. Pero ahora no, ahora dicen, ok, lo vas a hacer, pero tenemos que ver cuál es la inversión y cuál es el beneficio que vamos a obtener. Desde el punto de vista operativo también decimos que en muchas ocasiones es un evento impulsado por los requisitos legales. ¿Ok? Sería revisado por los requisitos legales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un caldero cotubular, perdón, caldero acotubular, caldero pirotubulares, normalmente las válvulas de seguridad, por ejemplo, tienen que ser calibradas o tienen que ser cambiadas o tienen que ser revisadas cada 6 meses. ¿Sí? Y si, pero eso más por un tema técnico, requisito necesario del fabricante y por otro tema legal. Acá en Perú, por ejemplo, son 6 meses. El técnico, hasta donde yo tenía conocimiento o hasta cuando yo lo hacía hace 6 años más o menos, calibrábamos las válvulas de seguridad de los calderos acotubulares más o menos cada año y teníamos que parar toda la planta. Sin embargo, la norma legal de Perú decía cada 6 meses, ¿sí? Cada 6 meses. Entonces, eso cambiaba la forma de ver, ¿no? El trabajo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, a eso es lo que se refiere como tema de requisitos legales, ¿sí? Por tema de seguridad, puede ser por temas medioambientales y, también debemos de considerar esto de acá. ¿Ok? El modelo de excelencia para paradas de planta nos lleva a que las grandes paradas son actividades extremadamente complejas. Es para comprender que tenemos que trabajar con todos los elementos juntos y esto requiere un modelo conceptual.
para ser de cualquier uso, el modelo conceptual debería cubrir todos los aspectos de los procesos de paradas, reducir la complejidad de los procesos de parada a un nivel manejable, mostrar las actividades esenciales en forma clara y concisa, proporcionar un esquema para escribir los procedimientos de parada, forma la base de un programa de entrenamiento de parada y proporciona un marco de la auditoría de paradas, ¿sí? Auditoría de paradas significa que debemos de revisar el proceso de la parada, cómo va la ejecución y cómo se hace el cierre. El modelo de excelencia de parada tiene base en 6 elementos fundamentales, ¿no? En la organización, la planificación, ¿ok? Los contratistas, los costos, la parte logística y la parte de la ejecución. En esos 6 elementos se lleva una parada de planta, ¿no? Como habíamos comentado, el proceso de gestión y planificación de paradas de planta tiene diferentes perspectivas. La parte comercial, la parte financiera, la parte operacional, la parte de compromiso con el mercado y la parte de requisitos legales. Eso a nivel estratégico. Y a nivel estratégico, entonces hay que integrar el proceso de gestión de paradas, las directrices estratégicas de la empresa con la parte operativa. ¿Y cuál es la parte operativa? Si yo tengo ya la parada de planta desde un punto de vista estratégico, tendría que tener pues identificado el tema de la planificación, la preparación, la ejecución y la evaluación de la parada de planta a nivel operacional. ¿Ok? Entonces, el proceso de parada de planta va a tener un tema de mejora continua del negocio. El evento de la parada va a tener una preparación, planificación y ejecución del evento, y esto va a tener que ser integrado de un modelo de una forma racional. ¿Sí? O sea, lo que yo planifique, lo que yo prepare, lo que yo ejecute, lo que yo evalúe, todo tiene que ser visto como un tema de inversión. ¿Sí? ¿Inversión para qué? Para que genere beneficios al negocio. ¿Sí? Para que genere beneficios al negocio. Por eso es que es un objetivo tanto estratégico como operacional que tiene que estar correlacionado. Ahora, se consideran las paradas programadas de mantenimiento como un proceso de mejora continua, un ciclo claramente definido, desarrollado por etapas o fases de trabajo también. Sí, empezamos desde las directrices estratégicas, desde el desarrollo de la lista de servicios, se identifica la lista de servicios, se hace una planificación estratégica, se hace una contratación de los recursos, se hace el desarrollo de planificación preparada, parada y evolución post-parada. ¿Ok? ¿Y por qué, Pablo, se hace una evolución post-parada? ¿Por qué tenemos que hacer la evolución post-parada? Porque normalmente estas paradas, como les comenté hace un momento, tienen un ciclo de todas maneras, ¿no? Y ese ciclo, o sea más o menos de lo que habíamos identificado, ese ciclo va a darse casi con los mismos contratistas de servicio, casi con los mismos contratistas especializados, casi con los mismos proveedores de repuestos o de insumos. ¿Sí? Entonces, si yo termino una parada y no la cierro bien la parada con estos contratistas, con los terceros, no cierro bien la parada, entonces para la siguiente parada, cuando voy a querer contar con estos proveedores, tanto de servicios como de suministro de repuesto, de personal, de servicios, voy a tener cierto conflicto.
¿sí? Y eso me genera un riesgo de no ejecutar mi parada de planta. Seguramente a ustedes les suena familiar, ¿no? Por ejemplo, oye, yo levanto el teléfono y le digo a mi proveedor, oye, anda listando tus repuestos o anda listándome esta cantidad de repuestos porque ya el otro mes o de cada 2 meses tengo paradas de planta. Y la respuesta del proveedor es, oye, Pablo, está bien, no te preocupes, yo me listo, pero por favor, hazme el pago de la parada de planta anterior. Seguramente les suena familiar a ustedes eso de ahí. Tanto en repuestos, CPPs, servicios, ¿no? Por favor, cancélame la parada de planta anterior. Y, y eso, por ejemplo, ¿no? A nosotros en algún momento se ha convertido como riesgo. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en que las empresas no querían ir a la parada de planta. Decían, no, si es que no me pagas. Entonces, al identificar eso ahí, imagínense, cuando es un solo proveedor, cuando son 50, 100 proveedores que tienes ahí, claro, algunos más críticos que otros, sin embargo, igual, si es una parada de planta, todos se convierten en un riesgo si es que no cumplimos con el proceso de cierre de su servicio que ha ejecutado anteriormente. El proceso de gestión y planificación de paradas de planta, todo debe de llevarse a un GAM, ¿ok? Ojo, les repito, la parada de planta no solamente es la ejecución del mantenimiento, ¿sí? No solamente la ejecución del mantenimiento. La ejecución es una parte o un proceso de la parada de planta. La parada de planta viene, como lo mostré anteriormente, viene desde la identificación de una estrategia, el desarrollo de la lista de servicios, la planificación, contratación, desarrollo de planificación, preparada, parada y evaluación de posparada. Y todas esas actividades debemos de trasladarlas a un diagrama de Gantt. Sí, oye Pablo, que no solo en el diagrama de Gantt no solamente pongo la ejecución, las actividades de ejecución, no, tienes que poner también las de planificación y la de preparación de la parada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parada de planta es ahora el 1 de julio. Entonces yo tengo que hacer una serie de actividades antes para que todo lo que yo necesito a partir del 1 de julio esté listo el 1 de julio. ¿Me dejo entender? Y si yo no hago seguimiento previo a esas actividades, entonces es probable pues que esa parada de planta no arranque en el momento adecuado, ¿sí? O arranque a medias, porque tenemos a medias los recursos, a medias los repuestos, a medias los servicios. ¿Me dejo entender? Entonces, es por eso que necesitamos hacer este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo nos apoyamos con el MS Project? El MS Project es un software muy, muy potente, ¿ok? En donde nos permite, pues, establecer todas las estrategias, toda la lista de actividades, ¿ok? Toda la lista de actividades en donde podemos identificar lo que va a ser esas actividades en el, en la parada de planta, ¿no? Entonces, dentro de esas actividades, dentro de esa actividad tenemos los recursos, ¿no? Esos recursos que podemos cargar en el MS Project con precio, costos, tiempos, diferentes servicios o diferentes personas que participan en esa parada, ¿ok? Y cada servicio, cada persona tiene, o cada recurso tiene un costo, ¿correcto? Un costo estándar, un costo por hora, un costo por servicio. Y también podemos trasladarlo si es prorrateado, si se paga por partes o se paga al final del proceso. Entonces,
el MS Project nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de hacer la lista, nosotros a cada lista le podemos asignar un recurso. Y la asignación de recursos nos va a permitir a nosotros ya costearlo. Si yo ya tengo esta lista, puedo empezar a costearlo. ¿Ok? Puedo empezar a costearlo. Entonces, y con eso puedo yo también, puedo ver cuántos son los cursos o cuántos son las personas que van a estar, en esta parada de planta. ¿Ok? Para eso me ayuda el MS Project, ¿no? Otra de las cosas que yo tengo que ver también en la parada de planta es el análisis de riesgos. ¿Sí? El análisis de riesgos por actividad. Normalmente, nosotros hacemos un análisis de riesgos pero solamente para la línea del tiempo de la duración de la parada de planta. ¿Sí? En este caso, lo que recomendamos es, oye, no solamente la línea de tiempo es importante para esta parada de planta. Tenemos que también ver la seguridad, o sea, qué actividad, de todas las actividades, cuáles son las más críticas en temas de seguridad, cuáles son las más importantes en temas de accidentabilidad, de medio ambiente, cuáles son más importantes o más riesgosas en temas de fiabilidad. Pablo, ¿y qué quiere decir fiabilidad? Que es probable que haya algunas actividades que me compliquen la continuidad operacional si es que lo hago mal. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, eso también hay que identificarlo como análisis de riesgo en la parada de planta. ¿Cómo se estructura una parada de planta? La parada de planta se estructura desde el punto de vista de gestión, en gestión de tiempos, en donde vamos a poder identificar el éxito, la restricción triple, la integración, la planificación de tiempos, la gestión de costos, en donde vamos a identificar cuánto estamos invirtiendo y cuánto vamos a gastar en esta parada de planta, la gestión de riesgos, lo que les acabo de mencionar, y el seguimiento y el control. Así se estructura la parada de planta. Ahora, ustedes me dirán, oye Pablo, pero esto se parece al PMBOK, al PMI. Sí, correcto. Las herramientas que estamos sacando ahora para implementarlas en las paradas de planta es que sean lo más sofisticadas o tengan unas herramientas que nos permitan a nosotros tener la experiencia y decir, oye, ¿sabes qué? Estas herramientas me sirven porque esta parada de planta significa algo muy importante para el negocio y lo voy a tratar como tal. Entonces, esta estructura se saca del PMI o del PMBOK, ¿sí? Por su misma clasificación de riesgo. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos ya la parada de planta, tenemos los trabajos de parada de planta, tenemos algunos indicadores de gestión de paradas de planta. Esos indicadores de gestión de parada de planta tenemos como técnica del valor ganado, el control de costos, el indicador de control de costos y el indicador del control de avance. ¿Ok? La técnica de valor ganado no es más que el cruce de información entre el presupuesto y el real ejecutado. ¿Ok? El presupuesto y el real ejecutado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si yo he avanzado un 40, 50% de las actividades,
teóricamente eso debe de coincidir también el, con el presupuesto que estoy gastando. No debería ir un 40-50% también del presupuesto. Si nosotros a veces avanzamos un 50%, ese 50% no refleja o no se refleja a veces con lo que estamos avanzando, ¿ok? O sea, contra el costo que estamos generando. Entonces, por eso es que es importante cruzar esa información. Oye, si has gastado, tienes que haber avanzado en una cierta proporción. Si no has gastado, también entonces no deberías haber avanzado en ninguna actividad. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la relación que nosotros tenemos como la técnica de valor ganado. Avanzo una actividad, invierto dinero, ¿sí? Si no avanzo, no invierto dinero. Entonces nos permite a nosotros poder entender y correlacionar el indicador de avance con el indicador de costos. ¿Ok? Por eso es que es importante empezar a medirlo desde ese punto de vista. Y eso nos va a dar un grado de importancia en los resultados que nosotros podamos entender o encontrar dentro de una parada de planta. Bien, señores, espero que el alcance que le hemos dado ahora sea valioso para ustedes